Solo era una niña que no se sentía del todo bien consigo misma. Necesitaba que alguien me amara. Soñaba con aquel amor idealizado que muestran las películas. Lo que realmente no sabía era que la única persona que podía hacerme sentir bien era yo misma. Entonces apareció él. Dos personas que se acaban haciendo amigas, se conocen, se gustan y acaban por estar juntas. Bueno, él decía quererme y yo lo quería con locura. No te lo puedes imaginar, pero ahora tenía mi propia historia y al fin alguien me amaba, o eso pensaba yo. Todo acabó por ir de mal en peor. Comencé a darme cuenta del tipo de relación que llevaba entre manos, muy diferente de la que yo realmente quería. Mi desilusión fue indescriptible, pero decidí intentar continuar, solucionarlo, no echarlo todo por la borda. Después seguí dándome cuenta del tipo de persona que tenía a mi lado, bueno, más bien incrustada. Y cuando intentaba decirle lo que sentía, cómo me sentía, me tachaba de exagerada, aunque decía que intentaría cambiar. Se aprovechaba de mi falta de autoestima para decidir por mí y acabé dejándolo todo de lado por él. Ya ni siquiera quedaba con mis amigas y tuve una falta de comunicación importante con mi familia. Quise acabar con todo aquello, quizá demasiado tarde. No sé de dónde saqué fuerzas, pero lo hice. Me planté en su casa y le dije lo que había hecho de mí. Recuerdo el inmenso sentimiento de libertad que experimenté. Aquello no tuvo el mejor final, pero sí el que me hizo ser quien soy ahora. Me agredió de tal manera, tan seguida, que todo el dolor físico desaparecía para dar paso a una sensación de frustración, de impotencia, de sentirse insignificante. Grité una vez, lo hice otra, pero nadie venía. Me acuerdo cuando mi madre me decía de pequeña que cuando estás en peligro debes gritar y entonces acude a alguien a salvarte. Mentira. Acabé inconsciente. Al ver que no despertaba, tuvo la inmensa hipocresía de llevarme al hospital diciendo que él me había encontrado así al llegar. Luego pues llamaron a mi familia y vino horrorizada. Pero yo no tenía pensado continuar con ese juego, el juego de ese enfermo. Entonces hablé. Nadie se lo esperaba. Claro, nadie nunca espera nada en la inmensa falsedad que vivimos. Ni el amor es como te lo pintan, ni las personas es lo que aparentan. Eso fue de lo que me di cuenta. Ahora veo todo con otros ojos, unos ojos que me gustan más. I've been watching you for some time. Can't stop staring at those oceans.